Había otro hombre en Alemania. Estos anabaptistas eran un problema. Y el nombre de este hombre era Oswald Gleit. Oswald Gleit también era alemán anabaptista y clavó un libro que llamó The Bon Sabbath, sobre el sábado. Y escribió que el sábado debería ser observado nuevamente, que era parte de la ley de Dios, y fue arrestado y encarcelado en Viena en 1545, sacado de noche y ahogado en el otoño de 1946, al igual que cualquier anabaptista que fue atrapado. Sufrió el mismo destino. Así que hubo muchas verdades que fueron descubiertas después de la Reforma, pero no se les permitió florecer. Pero los pensamientos fueron colocados en la mente de los hombres y mientras estudiaban encontraban que el bautismo de adultos era bíblico. Encontraron el sábado e hicieron preguntas sobre el sábado y encontraron todas estas doctrinas interesantes. Martín Lutero creía en el estado de los muertos y Tyndale creía en el estado de los muertos. Fitch creía en el estado de los muertos y John Bunyan creía en el estado de los muertos que están dormidos, pero el resto no lo seguiría. Glett argumentó que o se debe guardar el sábado o se deben rechazar también los otros 9 mandamientos. El domingo dijo que era una invención del Papa y su abrogación es obra del diablo. Se afirma que Cristo nunca ha quebrantado ni abolido el sábado, sino que lo estableció. Su propósito no era quebrantar ni abolir el sábado, sino confirmarlo y adornarlo. Sus enseñanzas sobre el sábado se extendieron a Moravia e incluso a Escandinavia. Y hoy hay alrededor de 4 millones de anabaptistas esparcidos por todo el mundo. Muchos provienen de los bautistas alemanes, algunos provienen de los menonitas, algunos provienen de los Amish y se extendieron por todo el mundo, particularmente por América del Norte. Mena Simmons es el que en cierto modo planeó las doctrinas de los menonitas. Creía en el bautismo de adultos, no todos creían en el sábado como Glett, no todos creían en el premilenialismo, pero las ideas estaban ahí. ¿Sabes lo que hicieron a los pobres menonitas? Encontraron refugio en las regiones holandesas, porque el príncipe de Orange estaba a favor de la libertad religiosa. Y estos tipos eran tan buenos agricultores que les dieron la peor tierra de cultivo que pudieron encontrar y dijeron, cultiva allí y tendrás libertad religiosa. Y estos tipos entregarían esa tierra de cultivo y pronto florecería como un desierto convertido en un jardín del Edén. Y cuando vieron que las granjas habían sido mejoradas y eran tan hermosas y bien cuidadas, las confiscaron todas y les dieron la peor tierra de la zona para que comenzaran de nuevo. Estos tipos tuvieron una vida difícil, ¿saben? Y tuvieron una vida difícil porque habían descubierto algunas semillas de verdad, pero no se les permitió vivir como consecuencia. Y luego estaban las batallas evangélicas en Inglaterra, como Lutero, que creía en el sueño del alma, y Juan Frid, que creía en el sueño del alma, y Juan Frid fue quemado por sus creencias. Y entiendo que la Iglesia de Dios, en un sentido amplio, contiene a todos aquellos a quienes consideramos miembros de Cristo. Es una red arrojada al mar, las opiniones por las cuales los hombres van a la guerra. Él dijo, no valen las terribles tragedias que realizan. Que ya no haya más preguntas entre nosotros, zwinglianos, luteranos, porque ni Zwinglio ni Lutero murieron por nosotros y debemos ser uno en Cristo Jesús. No dices cosas así, te matan por eso. Así que el hombre fue quemado en la hoguera. John Milton, que escribió Paraíso Perdido, él creía en el sueño del alma. Y luego estaban los fundadores de los congresionalistas. Ahora, en Inglaterra,
Convertirse en congregacionalista significa que usted cree que la congregación decide qué es verdad y no el Estado. Así que, ¿qué haces con los fundadores de esta organización si tu nombre era Bagro o Greenwood y decías que el Estado no tiene derecho a dictar doctrina? Bueno, los matas. Así que fueron masacrados. La verdad siempre tiene un precio. Y luego los primeros bautistas llegaron a Inglaterra, dicen que no tienen raíces con los anabaptistas, descubrieron el bautismo de adultos por sí mismos y el movimiento creció, pero fue terriblemente reprimido. El primero fue John Smith, él creía en el bautismo de adultos y comenzó esa fe en Ámsterdam y se separaron de la iglesia de Inglaterra y por eso se llamaban separatistas. Y fueron terriblemente perseguidos. Estaba el progreso del peregrino de John Bunyan. Estas personas fueron encarceladas y sofocadas allí durante años y años y años. Y debido a lo que creían, la verdad es cara, es muy cara. Charles Haddon Spurgeon era un bautista muy famoso. Su madre tuvo 17 hijos. 9 murieron cuando todavía estaba en su infancia y él tenía solo 10 años cuando se interesó en la predicación. Era un predicador maravilloso y hay miles de sermones de Spurgeon. Pero sus puntos de vista eran calvinistas, por lo que creía en el bautismo de adultos, el bautismo por inmersión, pero sus puntos de vista eran calvinistas. Y la Iglesia Bautista desarrolló 2 puntos de vista sobre la salvación. Y uno de ellos es este calvinista. Y el otro punto de vista es que hay una visión no calvinista de la salvación, por lo que hubo mucha discusión. Ahora, eventualmente, cuando esta buena tierra aquí en los Estados Unidos abrió sus puertas, todas las personas que pudieron escapar de las terribles persecuciones y asesinatos que tuvieron lugar en el viejo mundo y vinieron en masa y se establecieron aquí en los Estados Unidos de América. Ahora, quiero que entiendan esto, porque la forma en que Dios trabaja es simplemente asombrosa. Vinieron aquí y originalmente solo querían comenzar sus asentamientos y originalmente también intentaron que el Estado los apoyara. Pero eventualmente las cosas resultaron diferentes aquí en los Estados Unidos y los bautistas también descubrieron el séptimo día, el sábado, pero no todos. Por lo que algunos de ellos se separaron y se convirtieron en bautistas del séptimo día. Y uno de ellos fue Rachel Oakes. Ahora, nos estamos acercando a lo que es importante en este mundo. Hubo otro movimiento que comenzó en Inglaterra y ese fue el movimiento de John Wesley. Y este es un movimiento muy importante. Los metodistas originalmente eran parte de la iglesia de Inglaterra. Eran predicadores de la iglesia de Inglaterra, pero se les llamaba metodistas de manera burlona porque decían que realmente tenías que implementar lo que crees. No puedes simplemente creer, tienes que hacer. Eso es algo terrible para decirle a alguien. No puedes simplemente creer, tienes que hacer. Tienes que hacer lo que es correcto. Y por cierto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo contaminen con todo tipo de toxinas, bebiendo y comiendo lo que quieren. Eso no está bien. Necesitamos un movimiento de templanza. Eso fue muy popular. Algunos de ustedes están entendiendo que soy sarcástico, ¿verdad? Y los metodistas entraron en conflicto con la iglesia de Inglaterra, porque aquí había gente que decía, sabes que necesitas cambiar tu estilo de vida, necesitas tomar en serio la salvación en Cristo.
Y John Wesley escribió más de 1000 himnos, algunos de los himnos más hermosos que podríamos imaginar. Ya sea el primero o el segundo que escribió, no puede ser uno de mis himnos favoritos. Me encanta ese himno. Y no puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí. Hermoso himno. Hermoso himno. Siempre digo que ese es un himno que la Iglesia Católica Romana no puede cantar. Solo un protestante puede cantar ese himno. Lutero dijo, el Dios que no murió por mí, no lo aceptaré. Y escuchamos otro hermoso himno tocado con una trompeta antes aquí. ¿Recuerdan? ¿Cuán grande es Él? Y los jesuitas dicen que odian el versículo 3 porque no creen esa doctrina. Así que odian el versículo 3, donde Dios a su Hijo no lo perdonó y lo envió a morir. Apenas puedo aceptarlo. Es una doctrina tan hermosa. Por la sangre del Cordero eres salvo. Y ellos no lo creen. No creen que eres salvo por la sangre del Cordero. Eres salvo por tus obras. Y por eso esas personas fueron perseguidas.